Personajes ilustres de Campeche. Pablo García y Montilla, 1824-1895, abogado y político. Nació en la ciudad de Campeche el 24 de enero de 1824. Fue síndico del Ayuntamiento de Campeche, juez de primera instancia de lo criminal, juez de distrito y secretario de la jefatura política. A principios de 1857, se puso al frente del movimiento liberal en Campeche y fue postulado a diputado local por el distrito. En decreto del 18 de mayo de 1858, el distrito se erigió en estado y fue designado el licenciado Pablo García como gobernador y don Pedro Baranda como comandante general. Uno de los actos que más honran a don Pablo García fue la fundación del Instituto Campechano por decreto del 29 de octubre de 1859. También organizó la Guardia Nacional, aplicó las leyes de reforma, estableciendo el registro civil y secularizando los cementerios. Fomentó la instrucción pública, creando nuevas escuelas y mejorando las existentes. Tomó posesión por segunda vez como gobernador de Campeche el 15 de diciembre de 1867, periodo que debía terminar el 16 de septiembre de 1871. Pero dado que tenía enemigos poderosos entre sus colaboradores, lograron arrojarlo del poder en 1870. El licenciado Pablo García Montilla falleció en Mérida el 31 de julio de 1895. Justo Sierra Méndez, 1848-1912, abogado, escritor y periodista. Nació en la ciudad de Campeche el 26 de enero de 1848. Justo Sierra Méndez fue poeta, historiador, autoteatral y novelista. En 1890 fue designado jefe de la delegación mexicana ante el Congreso Social y Económico Hispanoamericano. Fue diputado del Congreso de la Unión, magistrado de la Suprema Corte de la Nación, subsecretario y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905 a 1911. Fue fundador de la Universidad de México en 1910. La obra de Justo Sierra Méndez es una de las más ricas y vastas de su tiempo, como es El Ángel del Porvenir. Registró las manifestaciones espirituales y culturales más significativas de la época de grandes cambios que le tocó vivir. Narraciones, poesías, discursos, políticas educativas, doctrinas, ensayos, críticas e historia forman el valioso material de Justo Sierra Méndez, siendo la poesía, el teatro y la prosa narrativa obras de su juventud. Murió el 13 de septiembre de 1912 en Madrid. Juan Piña Chan, 1920-2001. Antropólogo y arqueólogo. Nació en la ciudad de Campeche el 29 de febrero de 1920. Durante su ejercicio profesional ha sido subdirector y director de la Dirección de Monumentos Prehispánicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consejero de Arqueología en el Museo Nacional de Antropología, director del Centro Regional México-Michoacán, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante su brillante trayectoria académica ha recibido numerosos diplomas y distinciones, destacando el Premio Joaquín Baranda que le confirió su estado natal en 1963 y la Medalla Justo Sierra Méndez que el jurado respectivo le concedió por unanimidad de votos el 26 de enero de 1985. Realizó exploraciones arqueológicas y trabajos de restauración en Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y desde luego Campeche. Murió el 10 de abril del 2001. Juan de la Cabada Vera, 1899-1986, escritor y folclorista. Nació en la ciudad de Campeche el 4 de septiembre de 1899, distinguiéndolo su carácter franco e inquieto. Su obra comenzó a ser distinguida en 1940 con la aparición de sus cuentos Paseo de Mentiras e Incidentes Melódicos del Mundo Irracional. Fue uno de los fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1923. En mayo de 1935, después de su regreso, lo eligen presidente del primer Congreso de Escritores Mexicanos, reunidos en Nueva York. Juan de la Cabada escribió también un guión cinematográfico, El Brazo Fuerte, aparecido en 1963. También escribió un libro que recoge la tradición carnavalesca de Campeche, que es La Guaranducha. Falleció en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1986. Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, 1787-1845, marino e industrial. Nació en la ciudad de Campeche el 13 de marzo de 1787. El 28 de enero de 1822, el teniente Pedro Sáenz de Baranda fue electo diputado suplente al Congreso Constituyente de México como representante de los habitantes de una parte de Yucatán. El 11 de febrero de 1826 se retiró de la Armada, retornó a Yucatán y comenzó a participar en otras actividades, como el cargo de jefe político y comandante militar en Valladolid, vicegobernador de Yucatán en 1834 y al año siguiente gobernador provisional. En Valladolid estimuló la industria textil, creando la fábrica de hilados y tejidos que la guerra de castas destruyó. En febrero de 1841 se retiró a la vida privada y falleció en la ciudad de Mérida el 16 de septiembre de 1845. Héctor Pérez Martínez, 1906-1948, historiador, periodista y político mexicano. Nació en Campeche el 21 de marzo de 1906. Como gobernador, fundó y creó escuelas, edificó hospitales, abrió caminos y promovió la construcción de casas para trabajadores y realizó una importante labor editorial. Creó el Comité Pro Turismo a Campeche, estableció la Escuela de Enfermería y Obstetricia y la Dirección de Educación Física de Campeche, creó bibliotecas, fundó el Museo Arqueológico, Histórico y Etnográfico y el Archivo Público del Estado.
No concluyó su periodo debido a que Miguel Alemán Valdés se lo llevó con él a la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, en 1946, lo haría su secretario de Gobernación. En el centenario de su natalicio, el gobierno del estado de Campeche publicó sus principales obras. Murió el 12 de febrero de 1948 en Veracruz. María Lavalle Urbina, 1908-1996. Nació el 24 de mayo de 1908, abogada y política mexicana. Fue directora de una escuela primaria y dirigió la campaña de alfabetización en su estado. Durante 1946 participó en la Comisión Técnica Femenil del Partido Alemanista, siendo uno de sus principales objetivos conseguir el voto femenil en los comicios federales. En 1947, durante el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés, fue nombrada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales, jefa del Departamento de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación de 1954 a 1964. Representante de México ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas de 1957 a 1968. En 1964 fue electa junto con Alicia Arellano Tapia con las dos primeras senadoras en la historia de México, en representación de su estado, Campeche, para el periodo que culminó en 1970. Ejerció como la primera presidenta del Senado en 1965. De 1970 a 1976 fue directora general del Registro Civil y de 1976 a 1984 subsecretaria de Educación Básica y directora de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Eminente criminóloga, dejó dos libros importantes para el derecho mexicano: Delincuencia Infantil, que apareció en 1945, y Situación Jurídica de la Mujer, editado en 1953. Murió el 23 de abril de 1996.